Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Les saluda el pastor Pablo Partida Gómez. Nos da mucho gusto que esté sintonizando este programa y también que donde quiera que se encuentre se dé un espacio para reflexionar. Así que si estás en tu casita, en tu automóvil, en la empresa, donde estés, te invitamos para que sigas conectados a nosotros. Pero también te quiero invitar para que si a tu lado está una Biblia o en tu librero y la puedes desempolvar y abrirla, sería bueno que nos acompañes para leerla juntos y comprendas las grandes verdades que están escritas en la palabra de Dios. Igual, si no lo tienes a la mano, te invito a que lo descargues en tu celular. Y si no es así, pues entonces, donde estés escuchándonos, sea en el taller mecánico, en tu hogar, en la oficina, en la escuela, no lo sé. Ahí, date un tiempito para estar con Dios y escuchar su voz. Mi propuesta en esta ocasión es que juntos estudiemos la palabra de Dios y en ella encontremos esperanza, sobre todo en tiempos tan difíciles como hoy los que estamos viviendo. Porque, estimado amigo, nos hemos dado cuenta a través de esta experiencia de la pandemia global que ha sido el coronavirus, que realmente nuestra vida ha cambiado. Pensamos que estas cosas solamente las podríamos ver en una película de ciencia ficción, pero la realidad es que hoy es una situación que no podemos creer. Cómo un virus se ha extendido por todo el mundo y ha causado un desequilibrio económico, social y la gran angustia de poder enfermarse o perder a un ser querido. Hagamos bien en obedecer a nuestros gobernantes, sobre todo con las indicaciones de salud, pero también no podemos permitir que el temor se apodere de nosotros. Creo que tenemos una gran esperanza y es la esperanza de que Dios está al control y que no va a dejar a sus hijos, porque su promesa es muy clara. Él vendrá por nosotros nuevamente como Rey de reyes y Señor de señores. Y aunque Él ya vino a morir por nosotros, ahora viene por sus hijos para transformar este mundo. Así que cuando yo veo estos sucesos mundiales, mi esperanza se acrecienta porque estamos seguros de que las promesas de Dios se van a cumplir. Pero mientras tanto, sigamos cautos y tomando todas las precauciones, pero al mismo tiempo no dejemos que el temor se apodere de nosotros. Bienvenidos pues a este programa y ahora vamos a estudiar un tema que la idea es que nos aliente, nos fortalezca y queremos estudiar con ustedes dos hermosos sucesos que Jesús vivió y que nos dejan una gran enseñanza para los tiempos en los que estamos viviendo. Y es que cómo no poder estar desanimados ante lo que muchos dicen que es un panorama muy oscuro y muy gris. Pero, queridos hermanos y amigos, quiero que tú mantengas tu confianza en Dios, no por lo que yo te digo, sino por lo que la Biblia enseña. Así que, allí donde estás, vamos a hacer una oración para comenzar. Querido Dios, gracias porque estamos en este momento dándonos una pausa para estudiar tu palabra. Ábrenos el entendimiento para conocerla mejor y que las personas que nos escuchen salgan fortalecidos internamente para enfrentar cualquier prueba y dificultad, aún en tiempos del coronavirus. Quédate con nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, se registra un hermoso milagro que vivió Jesús y que es un ejemplo perfecto de lo que es Dios y de lo que Él puede hacer en tu vida. Jesús prácticamente dedicó esos 3 años de ministerio a predicar, enseñar y sanar. Esas fueron sus principales misiones que tuvo a lo largo de su recorrido, a lo largo del camino, mientras conocía personas y trataba de hacerles bien.
aunque su misión prioritaria era dar su vida por la humanidad, definitivamente en cada escena de su vida mostró el carácter de Dios y mostró el gran amor que tiene el Señor por la humanidad. Así que en ese sentido podemos ver una historia que está en San Marcos capítulo 8, versículo 1 al 4. Es una historia sencilla, práctica, pero al mismo tiempo nos da esperanza, nos infunde confianza y optimismo. Así que acompáñame, voy a leer los primeros versículos. Dice así la palabra de Dios en San Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Así dice este versículo. Y luego le agrego el versículo 2. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él. Sí, Jesús a lo largo de su recorrido dio muchas enseñanzas, grandes discursos, pero muchas de sus lecciones prácticas, más que a través de discursos, las mostraba a través de acciones, de actos concretos, de su trato con las personas. Y así fue como él mostraba cómo es Dios, cómo actúa Dios. En otras palabras, podemos conocer el corazón de Dios. Así que después de haber dado el famoso Sermón del Monte en el capítulo 7, Jesús emprende su misión y enfrenta una serie de historias o sucesos, y uno de ellos es este, en donde en todo momento lo seguía mucha gente. La gente seguía a Jesús por muchas razones, por los milagros, porque les daba de comer, por pura curiosidad, porque lo admiraban como un maestro. Pero pocos, realmente muy pocos, lo veían como el Mesías, como el Salvador del mundo. Así que en este suceso, como en muchas otras escenas de Jesús, siempre la gente no lograba entender del todo cuál era el papel que Jesús jugaba al estar ahí con ellos. No se daban cuenta que su misión principal era salvar a los pecadores, salvarlos del mal, rescatarlos, darles nueva vida, infundirles aliento. Así que cuando ocurría algún milagro, más que ver el milagro, lo que Jesús deseaba es que esas personas vieran cómo Dios puede componer la vida de alguien y restaurarla para darle vida, esperanza. Y de alguna forma, ese milagro podría ser una especie de ilustración de lo que Él quiere hacer realmente en nuestras vidas. Y es en ese escenario donde mucha gente le seguía que apareció un leproso. Ahora, esta enfermedad hoy en día no es muy común, pero en la antigüedad lo fue y era altamente contaminante. Así como hoy estamos viviendo tiempos de este virus llamado coronavirus, en donde tenemos que usar todas las medidas precautorias para no podernos contaminar. De la misma manera, este hombre era un hombre que tenía una infección en la piel que lo carcomía y que sus carnes se iban putrefactando y despedazándose lentamente. En la cultura judía, los judíos, vigilaban mucho la pureza y se cuidaban mucho de no contaminarse con cadáveres ni con cualquier cosa que pueda transmitirles algún tipo de enfermedad o suciedad. Así que si ellos, de por sí los religiosos, tomaban muchas precauciones, con mayor razón la gente del pueblo, que trataba de vivir quizá no una vida perfecta, pero sí libre de contaminaciones, porque en esos tiempos, aunque ellos no lo razonaban así como hoy lo razonamos nosotros, sabían que cualquier enfermedad que se manifestara de una forma grotesca, a través de infecciones, ronchas o cualquier otro tipo, pues era altamente riesgosa y contaminante y, por decir en nuestra época,
altamente contagiosa. Así que lo que se hacía en esos casos es que se trataba de aislar a esa persona por completo. Esa persona estaba condenada a vivir sola en el monte, en una cueva o en su propia casa, pero sin nada ni nadie de gente. Aún sus seres queridos solo podían verla a distancia. Sí, como ahora muchos infectados viven encerrados, no pueden salir por la cuarentena, digamos que este leproso tenía que estar en una cuarentena eterna, permanente, hasta su muerte. Así que su condición era desesperada. Y en esa desesperación de ver que su vida se derrumbaba y se putrefactaba y se descomponía, escuchó que había un rabí, un maestro que estaba haciendo milagros. Y ante la desgracia y la desesperación que vivía, no le quedó otra opción que salir de la zona de confort donde nadie lo molestaba y tampoco donde le daban libertad para moverse, porque estaba aislado, completamente solo, de buscar la forma de romper esa cerca y buscar de inmediato a Jesús. En otras palabras, se la estaba jugando. Y es que, estimados amigos, a veces dicen que lo peor no es la enfermedad, es la soledad. El no poder estar con nadie, ni ningún ser querido a tu lado que te apoye y te aliente. Eso es lo que muchas veces a un enfermo lo acaba. ¿Te imaginas cómo se siente alguien que murió de coronavirus, de no poder ver a su familia, de no poder haberse despedido de ella por la contaminación o el riesgo a la contaminación? Ese sentir lo tenía este hombre leproso, que salió buscando, rompió el cerco, se atrevió a hacer lo impensable, acercarse a la muchedumbre, porque acercarse a Jesús implicaba acercarse a la muchedumbre. Y es en ese contexto que él grita y le dice a Jesús en el versículo 2, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y dice, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y aquí vemos el milagro. El milagro no fue que Jesús lo sanó. El milagro fue que a pesar de haberlo visto, mientras todo mundo huyó cuando dijeron, el leproso viene, el leproso, huyamos, no nos vaya a contagiar. Jesús no le importó contagiarse, rompió también el cerco, fue al leproso y dice ahí que lo tocó. Eso era algo impensable. Es como yo en este momento tocar a una persona con la enfermedad, con el virus del coronavirus. Y no solo eso, la toca y con toda autoridad le dice, quiero, sé limpio. Querido amigo, en medio de la enfermedad y el dolor, cuando más nos sentimos más desgraciados, más necesitados, más miserables, es cuando más necesitamos de Dios. ¿Y sabes qué? Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto a romper el cerco, tocarte, abrazarte y decirte, sí, hijo mío, yo quiero que seas limpio. Y dice la palabra de Dios que al instante desapareció. Y Jesús solamente le dijo, no le digas nada a nadie, ve y muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda para que des testimonio de ello. Sí, Jesús no quería hacer propaganda de su milagro, pero en medio de todo esto, lo que Jesús le quiso comunicar al leproso es, así es Dios. Dios no le importa tu situación, no importa tus errores o fracasos, no importa tus miserias, tus caídas, y no le importa lo que la gente te pueda decir, que eres un perdedor, que no tienes ninguna oportunidad de vivir. A Él lo que le importa es que creas en Él y que Él te puede limpiar. Y Él te toca y Él te limpia porque te ama. Así es Dios, querido oyente. Dios no es como nosotros. Dios no es un ser tirano. Dios es un Dios misericordioso que no quiere perder al mundo ni la humanidad. Si la humanidad se ha perdido es porque le ha dado la espalda. Dios ama al pecador y está dispuesto a restaurarlo. Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar. Estudiar la Biblia es muy fácil. Entra a esperanzanorte.mx
y descarga un curso bíblico en menos de 15 segundos. Haz que todas tus preguntas se conviertan en una bendición. También puedes solicitarlo por el WhatsApp 826-162-1739. 826-162-1739. Esperanza Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Sendas de Luz. Y estamos analizando los milagros que Jesús realizaba mientras estaba en la tierra para mostrarnos cómo es Dios. Hemos visto uno de ellos, pero si tú en este momento nos estás sintonizando, te damos la bienvenida. Quédate con nosotros, ya sea que estés en el carro, en tu casita, en el trabajo, en la escuela. Date un tiempo en estos momentos turbulentos y de mucha incertidumbre para alimentar tu vida interior, para fortalecerte y para mostrarte, si me permites, a ese Dios maravilloso que está dispuesto a cambiar tu vida y darte una oportunidad para seguir adelante. Así que bienvenidos todos, muchas gracias por sintonizarnos. Senda de Luz es una pausa que podemos tomar para poder estar más cerca de Dios y para poder amar a los que realmente están ahí con nosotros y también para perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, hemos hablado de un gran milagro, el milagro de cómo Jesús sanaba a un leproso. Si no estuviste con nosotros, quédate porque vamos a hablar del segundo milagro. Este segundo milagro también trata de manifestar otra dimensión de lo que es Dios. Quiero que entiendas, estimado oyente, cuando uno estudia la vida de Jesús, uno está conociendo a Dios, porque el propósito de Jesús fue mostrarnos cómo es Dios. A veces cada uno, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene un concepto de Dios diferente. Ese concepto lo armamos por el tipo de padres que tuvimos, por el tipo de trato que también recibimos, en fin, por esas experiencias buenas o malas. Pero aunque todo eso puede servir de algo, a veces hay que reconocer que nuestra idea de Dios es una idea equivocada, desviada. Y esa idea a la larga pesa porque afecta nuestra vida en la forma como concebimos a Dios y tratamos a nuestros semejantes. Pero cuando vas a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que están ubicados en el Nuevo Testamento, y te dedicas a reflexionar con respecto a la vida de Jesús, te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo y de cómo Él, a través de su enseñanza y de los milagros que hacía con la gente, mostraba realmente cómo es Dios. Así que te invito para que estés con nosotros. Y ahora vamos a estudiar otro milagro que está en Mateo capítulo 8, pero está ahora ubicado en el versículo 23. Y permíteme leértelo. Dice capítulo 8, versículo 23. Jesús entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Bueno, lo que pasa es que Jesús ya había dado el sermón del monte, de acuerdo a Mateo, y después de dar una enseñanza impactante, decidió iniciar su ministerio, y su ministerio estaba basado en el contacto con las personas. Así que él tuvo encuentros concretos, acciones concretas, donde también enseñaba a sus discípulos, y lo vemos sanar a un leproso, sanar al siervo de un centurión, es decir, al siervo de un militar romano. Vemos también cómo Jesús sana a la suegra de Pedro, y bueno, en general dice la Biblia que sanaba a muchos enfermos. Y también surge ahí dentro de ese mismo capítulo 8 la narración de cómo Jesús lo seguía mucha gente. Mucha gente lo seguía, como mencioné, por curiosidad, ver quién era, porque era un maestro, porque sabía mucho, pero a Jesús no le interesaba ese tipo de seguidores. Jesús quería discípulos, personas que lo amaran, que estuvieran dispuestas a dar su vida por Él. Es decir, Él quería cambiar sus vidas, no solamente darles el pan diario. Entonces muchas veces Él era fuerte porque Él no deseaba seguidores, quería discípulos, personas que lo amaran hasta la muerte. Y algunos sí lo seguían de corazón y otros no. Es en ese contexto que, mientras ellos enseñaban, decidieron emprender un nuevo viaje
Y como dice el versículo 23, entraron a la barca y sus discípulos lo siguieron. La idea era trasladarse a otro lugar para seguir teniendo una serie de encuentros y lecciones espirituales. Pero al entrar en la barca, no se imaginaron que algo iba a suceder en ese famoso mar de Galilea. Un pequeño mar, si se le puede llamar así, aunque tiene más la forma de un lago, pero de acuerdo a los estudiosos es un mar en el sentido de que tiene la misma dinámica, el movimiento, y además no deja de ser un lugar en donde las tempestades y las tormentas pueden suscitarse en cualquier momento debido al tipo de clima que predomina en esa región, y por los vientos del norte y del sur promueven cambios bruscos de temperatura y alteran el clima, y muchos pescadores de experiencia han sufrido cómo de pronto lo que parecía un buen día se transforma en una poderosa tormenta. Y vaya que les tomó por sorpresa, porque Jesús y sus discípulos se dirigían a otro lugar. Pero vean lo que dice el versículo 24, dice, y se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca. Tremendo. Esta es una lección para ti y para mí. Las tempestades vienen cuando menos lo esperamos. Las tempestades no anuncian su venida, de pronto surgen, explotan, se desarrollan, crecen, palpitan, golpean. Basta que vayas a hacerte un examen médico y te des cuenta de que ese dolor de cabeza no era un simple dolor de cabeza. Basta una llamada telefónica para de pronto recibir una mala noticia, o simplemente una despedida para no volver a más a ver a tu amado que salió de viaje y, Dios no lo quiera, sufriera un accidente. Es decir, no sabemos cuándo llega. Tan solo pensemos en este momento en el coronavirus. Durante estos días todo era normal, hacíamos planes, negocios, comercio, escuela, muchísimas cosas hacíamos, bastantes. Y en el momento menos esperado surgió esta pandemia que alteró nuestras vidas para siempre y ha golpeado la economía y ha llevado a muchas personas a la muerte. Es decir, de la noche a la mañana surge una tempestad. Y lo llamativo de esto es que el versículo 24 dice, pero Jesús, ¿sí? Pero él, o sea, Jesús, dormía. Sí, hay momentos en que las tempestades surgen, querido amigo, y pareciera que Dios duerme, porque no se oye su voz, ni siquiera un eco, ni un rumor. Pero no podemos olvidar una gran verdad. A los que Dios ama, todas las cosas les son para bien. Y en medio de esa turbulencia, los discípulos debieron haber recordado que independientemente del la poderosa tormenta que emergió, en ese barco iba Jesús. Y aunque él dormía, ahí iba. Oh, querido amigo que me escuchas, si tú aceptas a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, yo quiero decirte que Jesús toma el timón de tu vida y no te va a dejar solo. Aun cuando vengan los problemas, las dificultades económicas y aun las pandemias nos rodeen, yo quiero que tengas la certeza de que el Señor tiene el timón del barco, y aunque Él duerme, está en el barco. Y no es que Dios duerma, es que no tenemos a veces la capacidad de escuchar su voz, porque estamos tan aturdidos con tantos ruidos que por momentos nos olvidamos de una gran verdad. El Señor está vivo y el Señor tiene el control del barco. A veces sentimos que duerme, pero Dios nunca duerme. Probablemente su silencio a veces simplemente es nuestra incapacidad de entender cómo Él opera. Pero una mente finita, ¿cómo puede entender una mente omnipotente, omnisciente, majestuosa? Es decir, no sabemos ni siquiera los misterios del mar, ni conocemos los misterios del cerebro humano, cuanto más si deseamos descifrar los misterios de Dios. Dios se revela al hombre, porque el hombre no lo puede conocer por sí mismo. Su mente no le da para entender los caminos misteriosos de Dios.
Pero tú tienes que entender que en medio de una tempestad, Dios duerme, pero está al control y Él está ahí. Y es que la diferencia es que si Él está ahí, nada va a suceder. Y si sucede algo, solo va a suceder para mi bien, aunque por el momento no lo entienda. Así que los discípulos, en lugar de pensar que Jesús estaba en el barco, se llenaron de miedo y tuvieron gran temor porque su mente se centró en las poderosas olas, en los bravidos del mar y en los grandes ruidos que producían esos truenos poderosos. Pero esto ocurrió porque los discípulos por un momento sintieron que por ser marineros de experiencia, pescadores de experiencia, podían resolver este problema. Pero ¿cómo podemos resolver los problemas, querido amigo? ¿Cómo podemos? Aunque tú seas ingeniero, arquitecto, doctor, ¿qué puedes hacer ante un cáncer fulminante? ¿Qué puedes hacer ante una pandemia? Es decir, no somos capaces, aunque tengamos toda la preparación del mundo, para enfrentar ciertas cosas, a menos que le pidamos a Dios y Él interviene en nuestras vidas. Así que estos marineros, estos pescadores, al darse cuenta de que ni sus habilidades ni su experiencia los podía ayudar, se acordaron de que Jesús estaba en el barco y fueron a Él y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y no es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Siempre tratamos de salir adelante en medio de los problemas gracias a nuestra cuenta bancaria, a nuestros recursos internos, a nuestra capacidad e inteligencia. Pero ¿qué sucede cuando viene una tormenta que ni nuestra capacidad ni nuestro dinero pueden servir de algo? Entonces, de pronto, cuando ya las cosas no funcionan, nos acordamos que hay un Dios. Y como dijo alguien por ahí, creemos que Dios es la quinta rueda del auto. Creemos que es la llanta de repuesto, y aún así Dios condesciende con nosotros, porque Él siempre está dispuesto a ayudarnos, pero Él quiere a cambio tu corazón. Y a veces también tenemos que correr como los discípulos: Señor, sálvanos que perecemos. Pero fíjate que cuando nosotros estamos en ese punto, esa es la oportunidad de Dios, porque Él anhela salvarnos. Y Él les dijo algo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres, maravillados, decían: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Sí, estimado amigo, sí, estimado oyente, Dios tiene el control de nuestra barca. Pero el gran problema es que a veces tenemos poca fe. Nos fijamos en las grandes olas, nos fijamos cuán dura es la tormenta, pero nos olvidamos que Jesús está en la barca de tu vida. Así que Jesús reprendió el viento y la tempestad, porque Él no es solamente un hombre, Él es Dios encarnado, Él es Dios habitando cerca de nosotros. Y Él controló el mar, controló los vientos y controla el mundo, aun con todo y los caprichos humanos. Y aun en medio de esta pandemia que nos rodea, Dios controla el mundo y el universo. Y si Dios permite esto, es porque en sus designios tiene planes que iremos descifrando mientras leemos la Biblia y estudiamos sus profecías. Pero por ahora yo quiero decirte, estimado amigo, siga a ese Dios hombre que es Jesús, porque Él es un hombre muy distinto, pues es capaz de controlar los vientos, y aún el mar le obedecen, y aún la pandemia le obedecen. Y en ese sentido tienes que estar seguro de que tu barca no se va a hundir, porque Jesús está en ella. Y yo solo te digo: acepta a Cristo como el Señor de tu vida, acéptalo como tu Salvador, y seguramente estás bien presto a decir: sí, yo lo acepto y estoy seguro de que el Señor tiene el poder para cambiar mi vida. Si lo haces, habrás dado un paso importante aún en tiempos de coronavirus. Cada día es una oportunidad para renovarte.
Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar.